Y el primero pues es mi buen amigo y colega de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, que es catedrático, bueno, catedrático titular, bueno, será catedrático. Síganle la pista porque será catedrático y muy importante de Derecho Constitucional. Gabriel, tienes la palabra. El movimiento europeo y aparte con siempre la idea de darle una concepción europeísta a las investigaciones. Muchas veces se nos acusa a los profesores de Derecho Constitucional, con justicia, de perdernos en elucubraciones teóricas, y lo que quisiera, dado también el tiempo y la naturaleza del evento, a continuación lo que quisiera hacer es proponer unas reformas muy concretas de la presencia de la administración local en la Unión Europea, porque creo que la Unión Europea se ha olvidado en gran medida en su diseño de los entes locales y sobre todo de la participación de estos entes locales en la formulación de las políticas europeas. La conferencia sobre el futuro de Europa puede ser una buena oportunidad para replantear esta situación y para mejorar esa participación local, municipal también, en la Unión y en su proceso de toma de decisiones. Hay que partir de un principio, y es que el Tratado de la Unión Europea establece que la Unión siempre respetará la autonomía institucional de las estructuras políticas de los Estados. Y cuando establece en ese precepto, que es el artículo 4.2 del Tratado de la Unión, ese respeto por la autonomía institucional de los entes políticos de los Estados, habla específicamente del nivel local. Es decir, el nivel local está presente como límite para la acción de la Unión Europea y también como un elemento estructural del principio de subsidiariedad, que como saben es aquel que establece que siempre debe ser la administración más cercana al ciudadano la que ejerza las competencias, a no ser que por motivos de eficiencia o eficacia se necesite subir a un plano superior. Está como límite, por tanto, a la acción y a la presencia de la Unión Europea y, sin embargo, la administración local tiene muy poquita presencia en el control del principio de subsidiariedad. Como saben, la Unión ha venido creando mecanismos de control de la subsidiariedad, sobre todo con la participación de los parlamentos nacionales y también regionales, y ahí está ausente la administración local. ¿Cómo podría reformarse? Con, ya digo, propuestas muy concretas. Bueno, me parece que podría impulsarse la creación de una red municipal de control de la subsidiariedad, creando plataformas a nivel nacional para que los municipios o las asociaciones de municipios, que además creo que deben tener cada vez mayor importancia y relevancia, puedan presentar ante los parlamentos regionales una solicitud o una iniciativa de control del principio de subsidiariedad y que a su vez los parlamentos regionales, en el marco del mecanismo de alerta temprana del control de subsidiariedad, puedan incitar al Parlamento Nacional para elevar la famosa tarjeta amarilla o la tarjeta naranja y controlar, por tanto, el cumplimiento de este principio a nivel de la Unión Europea. Al fin y al cabo, las competencias, la distribución de competencias, incluso desde el punto de vista constitucional, no solamente se da entre las comunidades autónomas y el Estado central, y muchas veces desde la academia nos hemos centrado exclusivamente en la problemática competencial entre comunidades autónomas y Estado central y no hemos olvidado de los entes locales, que tienen garantizada constitucionalmente la autonomía en el artículo 142 y que, sin embargo, muchas veces esa autonomía se diluye porque materialmente no pueden ejercerla o porque no se les garantiza de manera efectiva ese marco competencial. Creo que además Extremadura en ese sentido tiene cierta ventaja o por lo menos presenta una particularidad, y es que tenemos una ley específica para la clarificación de las competencias locales, que es la Ley de Garantía de la Autonomía Local. Pero para mejorar también la presencia de los entes locales en la toma de decisiones de la Unión, me parecería oportuno o pertinente reformar el funcionamiento del Comité de las Regiones. ¿Por qué? Porque actualmente el Comité de las Regiones está compuesto por representantes que son elegidos de acuerdo con las normas internas de cada Estado. Cada Estado decide por su liberalidad cómo debe ser la distribución interna de su presencia en el Comité de las Regiones. ¿Qué hace? ¿O qué provoca ese margen de apreciación de los estados? Que aquellos estados que son compuestos como España, que tienen niveles de centralización política, primen mucho la presencia de los entes con autonomía política, en nuestro caso las comunidades autónomas, en el Comité de las Regiones, y que al final dejen como un pequeño premio de consuelo, ¿no?, la presencia de los entes locales en el Comité de las Regiones. Me parece que eso habría que modificarlo para que la presencia fuese más equilibrada. Quizás sí que tienen que tener efectivamente más presencia los entes con autonomía política como las comunidades autónomas, dada que también tienen capacidad legislativa, ¿no?,
pero la administración local necesita una mayor presencia en el comité de las regiones. Por ejemplo, los compañeros portugueses ese problema no lo tienen porque no tienen comunidades autónomas directamente, ¿no? Pero bueno, eso ya sería una solución, no sería ni siquiera una solución, no sería salirse por otra gente. Luego también creo que sería necesario reformar el propio papel del comité de las regiones, aumentar las competencias sobre las que tiene capacidad de emitir un dictamen preceptivo, porque aumentando esas competencias, sobre todo en materia de competencias compartidas, sobre las que necesita el Comité de las Regiones emitir un dictamen preceptivo, estamos también aumentando la posibilidad de que el Comité de las Regiones interponga un recurso de anulación en virtud de la defensa del principio de subsidiariedad. Ahora mismo el Comité puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender el principio de subsidiariedad, pero solamente sobre aquella materia que el tratado les encarga la posibilidad de hacer un dictamen preceptivo. Aumentando las competencias sobre las que debe hacer un dictamen preceptivo, también aumentamos la posibilidad de que el comité controle el principio de subsidiariedad. Y en tercer lugar, una reforma que creo que sería pertinente sería la de aumentar la propia naturaleza jurídica del Comité de las Regiones, hoy un organismo consultivo de la Unión Europea, y elevarlo a la categoría de institución, con lo que ello conlleva también de refuerzo jurídico y de refuerzo institucional. Por tanto, el Comité de las Regiones debe tener más presencia en la Unión Europea y en su seno debe tener también más presencia la administración local si queremos que la administración local sea también un actor europeo. Luego, me parecería también oportuno que la Comisión y las instituciones de la Unión Europea ampliaran sus diálogos estructurados no solamente con los actores estatales y autonómicos, sino también con los actores locales. Y para eso habría que armonizar un poco el asociacionismo municipal en Europa, porque la naturaleza jurídica de las asociaciones municipales es muy distinta en los países de la Unión. Hasta hace poco, de hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, sigue siéndolo todavía, ni siquiera es una entidad de derecho público. Ahora la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anunciado, ¿no?, que va a convertir a la Federación Española en una entidad de derecho público. Habría que armonizar un poco a las asociaciones de municipios de toda la Unión Europea para que se puedan considerar como un actor de interlocución válido, constante, frecuente por parte de la Unión Europea y de su tratamiento también para garantizar ese principio de subsidiariedad y la autonomía local. En ese sentido, los diálogos estructurados también debían ampliarse a esas federaciones o a esas asociaciones municipales. También creo que tendrían que tener presencia en el método abierto de coordinación, que como saben es el método informal que tienen la Unión Europea entre los estados también para cooperar y para tomar decisiones y previamente informarse de cuáles deben ser esas decisiones. Y ya por último, porque tengo muy poquito tiempo asignado, aunque no tenga que ver directamente con la presencia de los entes locales en la toma de decisiones de la Unión Europea o en la posibilidad de convertir a estos entes locales, en su amplia concepción, en actores europeos de relevancia, me parece que por lo menos para Extremadura tiene que tener mucha importancia la necesidad de recuperar la virtualidad jurídica de varios preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión que se refieren a las zonas rurales. En concreto, el artículo 174 y el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento, que establecen la posibilidad de aprobar ayudas de Estado y de crear marcos fiscales diferenciados para aquellas zonas de escasa densidad de población. Ahora mismo solamente se está aplicando en la Unión Europea para el norte, la Laponia, ¿no?, donde está Papá Noel, como yo siempre digo, pero se han olvidado de que hay países y Estados miembros de la Unión muy dinámicos económicamente, como España, una de las principales potencias económicas de la Unión Europea, que tiene también problemas muy graves de despoblación y de desvertebración de su territorio. Creo que para regiones como la nuestra, la posibilidad de que las ayudas de Estado lleguen también a los municipios y a los actores privados que están en el medio rural, ello en un marco además de fiscalidad diferenciada, pues sería una grandísima posibilidad o una gran oportunidad para incentivar el dinamismo económico de nuestras zonas y, por tanto, fijar población. El derecho de la Unión lo permite, simplemente hay que aplicarlo y hay que concretarlo, ¿no? Pero el marco jurídico del Tratado de Funcionamiento está ahí establecido y me parece que habría que también aprovechar esa oportunidad que nos brinda, sobre todo también reformulando un poco qué se entiende por zona o por área de escasa densidad demográfica, que prácticamente ahora se identifica, ya digo, con la Laponia, cuando habría que introducir otros elementos y otros parámetros que tengan también repercusión e incidencia en países como España y también Portugal, ¿no?, que también tiene problemas de despoblación y de vertebración interna, sobre todo en su interior y en sus zonas rurales. Esas son principalmente las propuestas que quería traer.
Ya digo, no he querido irme a lucubraciones teóricas y realizar unas propuestas muy concretas, tanto de reforma de los tratados o de reforma de la legislación europea, como simplemente de defensa de la aplicación de lo que ya está aprobado y de lo que ya es vigente, ¿no? Que son esos preceptos que dan la posibilidad de mejorar en nuestro medio rural, porque al fin y al cabo, como creo que lo dice por ahí uno de los anuncios de la Conferencia para el Futuro de Europa, Europa es también rural. Europa no solamente es la Europa de las ciudades, es también la Europa del medio rural, donde vive más del 30% de la población de la Unión Europea. Nunca se nos debe olvidar. Y que además la Europa rural es más del 80% del territorio de toda la Unión Europea. Y las esencias e identidades fuertes que nos caracterizan como europeos están sobre todo vinculadas al medio rural y a nuestras pequeñas y medianas ciudades, no solamente a las grandes capitales europeas, ¿no? Necesitamos preservar el medio rural y preservar también nuestro municipalismo. Y para ello, si la Unión Europea se está convirtiendo, como lo es, en un actor político clave, también precisamos, por tanto, que los municipios tengan su voz en Europa y tengan sus medios de participación y de control de las propias normas europeas. Muchas gracias.